¿Sabías que hay señales claras que demuestran que eres una persona con dones espirituales? Todo el mundo y su perro creen que son especiales. Sin embargo, hay algunas señales muy claras de que eres una persona muy espiritual. Hay frases muy comunes, así como soy un dotado espiritualmente. Otra es estoy en contacto con mi lado espiritual. Pero la frase más popular es soy una persona muy espiritual. Si bien estas frases son de hecho muy comunes, ¿serán ciertas? Bueno, eso depende. En teoría, estas personas espirituales tienen una fuerte intuición y pueden sentir algo que otros no pueden. Se dice que poseen dones espirituales que lo hacen diferente a los demás. Con toda honestidad, yo diría que yo soy una persona un poco espiritual. Esto lo digo por los sueños que tengo, las visiones y cómo percibo las energías. Aunque no soy una persona religiosa, sí creo en Dios y una gran fanática en la ley de atracción y las energías. Y por mis propias experiencias, digo que las personas espirituales usualmente se ven afectadas por cosas extrañas. Entraré en detalles sobre cada una de las 8 cosas. Tenga en cuenta que estos son mis propios hallazgos, investigaciones y experiencias. Si estás de acuerdo con alguno de los siguientes puntos, por favor, déjame un comentario. Número 1. Las personas espirituales se ven fuertemente afectados por las energías en su entorno. Las personas con alto nivel de espiritualidad no pueden evitar las energías que le preceden, mientras que otras personas pueden ignorar la energía de una habitación. Esta puede tener efectos drásticos en una persona espiritual. Número 2. Las personas espirituales se ven afectadas por demasiada empatía. Estas personas tienen la necesidad de querer cambiar el mundo. Estas personas creen que son enviados a la tierra y vivir esta vida por una razón. Esto no lo hacen por necesidades egoístas, sino más bien para ayudar a otros a inspirar a las personas. Número 3. Una persona con alto nivel de espiritualidad puede sentir la negatividad en cualquier lugar. Las personas espirituales tienen un sexto sentido. Cuando no les gusta una persona, un lugar o un evento, es asombroso, ya que su cuerpo entra en modo de lucha o huida. Pueden decir casi instantáneamente que algo malo está sucediendo o que alguien tóxico está presente. Esto se debe a que está en presencia de una energía verdaderamente negativa. Las personas tóxicas, especialmente los narcisistas, llevan esta aura a su alrededor. Es por eso que a veces se les puede llamar vampiros de energía. Y como resultado, las personas espirituales se sienten incómodas en estos entornos. Aquí les voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo personal. Mi hija, la cual yo considero una persona muy espiritual, tuvo una reacción muy extraña. Yo estaba viajando en un tren en la ciudad de Nueva York y entró al vagón un hombre muy elegante, con una ropa muy fina. Este hombre era de muy buen parecer. También tenía un maletín y parecía un hombre muy importante y con mucho dinero. Cuando mi hija vio a este señor que entró al vagón, se puso pálida, empezó a temblar. Empezó a darle escalofríos y se tapaba los ojitos con las manitas mientras se refugiaba en mi pecho. Todavía no sabía expresarse. Pasaron unos minutos y ella alzó la carita y miró hacia donde estaba el señor. Cuando lo volvió a ver,
se tapó la carita con las manos y se refugió en mi pecho fuertemente, temblaba y sollozaba. Esto lo hizo varias veces y cada vez que el tren paraba y abría las puertas, ella subía la carita y miraba para ver si el señor se había ido. Que si lo volvía a ver, tenía la misma reacción anterior. En una de estas paradas, el señor salió del vagón y ella volvió a mirar. Esta vez no lo vio, pero miró alrededor de todo el vagón para estar segura de que se había marchado. Cuando se dio cuenta que el señor ya no estaba en el vagón, respiró profundamente y sintió un gran alivio. Se calmó y continuó observando a todas las personas que allí estaban, como ella siempre lo hacía. Número 4. Las personas espirituales atraen personas extrañas a su vida. ¿Cuántas veces has salido con amigos y sigues recibiendo a los raros que se te acercan? O quizás a alguien que es un poco loco o excéntrico. Hay mucha gente loca y peligrosa por ahí, y no es tu trabajo de arreglar sus vidas. Las personas extrañas se sienten atraídas a las personas que son espirituales, que pueden sentir incluso con su presencia que está en contacto con su lado espiritual. Número 5. En sintonía con el clima. Las personas espirituales no pueden predecir eficazmente el clima, pero están más en sintonía con él. Estas personas pueden sentarse con usted en un día caluroso y mirar hacia el cielo, sin una nube, pero sabe que va a llover. No me pregunte cómo o por qué es así, simplemente es. La madre naturaleza y estas personas tienen una conexión como ninguna otra. Las personas espirituales pueden sentir todo en la naturaleza, especialmente los árboles. Número 6. Vinculación con los animales. Hay más amantes de las mascotas que nunca en la historia de la humanidad. Pero sobre todo entras en un vínculo mayor con un animal si eres una persona espiritual. Esto puede ser un problema, ya que tu naturaleza empática se te puede pasar un poco la mano y tu apartamento podría terminar convertido en un zoológico. Las personas espirituales a menudo se sienten más atraídas por los animales callejeros y heridos. Encontrarás muchas personas espirituales que frecuentan a los centros de rescate para salvar a los pobres animales que no han tenido la vida más fácil. Los animales también permiten que las personas espirituales entren a su núcleo de vida y a su existencia. Estas personas sienten que los animales también pueden ponerlos en contacto con la naturaleza, que en última instancia es de donde todos venimos y pertenecemos. Número 7. Déjà vu. ¿Alguna vez pensaste que habías estado en algún lugar anteriormente, pero que todo está en tu cabeza? Si es así, bienvenido a Déjà vu. Y eso es solo el comienzo. Las personas espirituales, de hecho, están viajando en el tiempo en sus mentes e imaginación hacia el futuro. Suena loco, pero esto es cierto. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Estas personas están en sintonía con los espíritus y el más allá, tanto que pueden ver el futuro y vivirlo de antemano. También puede ser una carga para ellos, porque todo siempre les parecerá tan familiar cuando en realidad no lo es en absoluto. Número 8. Las personas espirituales usualmente sufren de falta de concentración. La falta de concentración en la realización de las tareas también es una característica común de las personas con dones espirituales que buscan alta sensibilidad, alta sensación. Como personas espirituales altamente sensibles, estamos mucho más en contacto con el aspecto más profundo de nuestra alma. Nuestra alma trata de aprender, explorar y explorar cosas nuevas para su propio crecimiento personal.
Hacer tareas cotidianas y repetitivas a menudo puede resultar muy aburrido. Y tan pronto como perdimos el contacto con nuestro porqué, con nuestras intenciones, postergamos las cosas y estamos por todos los lados.